Muy bien, mis hermanas, pues qué bueno que ya la mayoría está. Esperamos a Katy, ella está en otra reunión. Y pues sin duda, hermana Eli va a ver la grabación después. Bueno, lo que quiero ahorita es que me muestren la tarea de la lista de evangelización. Muéstrenmela. O Ay, no, yo no la hice. Ay, Dios mío, hermana Gloria, por favor. Ay, Padre, bueno, ok. No la hice. Bueno, es Yo tarea no la hice, hermana, pero tampoco, la Padre tengo. Santo. Ok, La lista la Nancy. tengo Ajá, está bien, en Sonia. oración. Qué bárbaro. Nancy, ¿la tienes tú? Tampoco. Qué niña, Dios mío. Wendy, por favor, Ay, llena este pecado. Yo no entiendo, no, Wendy. Solo dos personas. Tener Yo dos, solo dos Sí, pero personas. por lo menos tener dos. Dos personas sí. porque son, vaya, por lo menos Elizabeth es una joven que Dios me permitió hablar con ella, entonces ella está retirada del evangelio. Entonces con ella ahí voy sembrando poquito a poquito para que ella vuelva a redir. Muy bien. Y hay algo que aprendí, me dijo, ¿sabe? Me dijo, es la primera persona, me dijo, que no me ofrece infierno, me dijo. Porque todas las personas cuando vienen y me comienzan a hablar de Cristo, me ofrecen primero el infierno, me dijo, y usted Tremendo. no. Bueno, Eh, vas a me enseñarle dijo, del infierno después, pero para que entre, sí, que, para que, que entre, no, que ella yo aprenda le que dije, tiene un Dios de amor, de gracia, que la recibe como está, ¿verdad? Y que Él sí, es es que ella iba a la iglesia, pero vio un mal ejemplo, bueno, vio un mal testimonio, entonces me dijo, no, me dijo, ese de ahí tipo. eso no me pareció, me dijo igual. Bueno, qué Mm, bueno que la tienes ahí, tiene dos personas. Entonces, hermanas, por favor, les pido que trabajen en sus listas de oración para evangelizar. Y la próxima semana les voy a volver a preguntar. Muy está bien, dijo. pues espero entonces que, Perdónenos, hermano. sí, ajá, espero entonces que la lección que vamos a repasar hoy, el estudio que se supone que hicieron ustedes, les Sí, caiga como agua de mayo, porque es sobre la obediencia. La obediencia. Y sí, aquí es verdad. tenemos un atajo de desobedientes, excepto Wendy, ¿verdad? Bueno, no sé, Katy, Ay, y no sé, Eli, pero por lo menos hay tres de ustedes que aquí, Somos desobedientes. qué barbaridad. Entonces, vamos a trabajar esta lección de la obediencia y nuestra hermana Sonia va a ir dirigiendo el estudio. Va a ser un estudio dirigido, ella va a hacer las preguntas y quiero que ustedes contesten lo que ustedes escribieron, ¿verdad? Y ahí solo se refuerzan algunas cosas. Así que, por favor, entonces, Sonia, vamos con esto. Muy bien, entonces en nuestra página de la sesión número 9 vamos a comenzar leyendo el primer párrafo que habla de la obediencia. Déjenme compartirles que yo puse lo contrario a obediencia a la par de esa palabra, rebeldía, desacato, insubordinación, insumisión. Muy bien, el pasaje dice así. Al instante en el cual colocamos nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador y Señor. Van todas conmigo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Los espero. Okay, perdón. Amén. Él nos llamó a una vida de obediencia. El Espíritu Santo nos liberó del pecado y la muerte, como dice Romanos 8:2. Y vino a vivir dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos permite vivir coherentemente, practicando los valores de Cristo con un estilo de vida que emula las enseñanzas bíblicas de Dios. De manera que, a través de su muerte expiatoria, es que la pena por nuestros pecados, puede ser perdonada, en tanto que a través de su Espíritu que mora en nosotros, es que se puede destruir el pecado de el poder del pecado. Ay, perdón, permítanme repetir eso. En tanto que a través de su Espíritu que mora en nosotros es que se puede destruir el poder de nuestros pecados. Esto lo dijo John Scott. Él escribió un libro que se llama Cristianismo Básico. Hay para pensar,
Alguien escribió algo ahí para pensar. Dice, ¿cuáles son algunas similitudes que hay entre la forma en que los hijos obedientes obedecen a sus padres y la forma en que los cristianos obedecen a Dios? ¿Alguien quiere compartir lo que escribió en esa parte de para pensar? Yo lo que escribí, hermana, es que muchas veces no preguntamos por qué, solo obedecemos. Ok. Yo puse, hermana Sonia, que saben quién es la autoridad, por lo tanto tenemos que obedecer. Sabemos quién es la autoridad y por lo tanto tenemos que obedecer. Exacto, ahí tenemos que obedecer. Tomando en cuenta, miren, me parece interesante y necesario poder leer lo que dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al ser libres nosotros de ese poder del pecado y de la muerte, estamos perfectamente preparados para vivir una vida de obediencia. Yo escribí, la manera de un hijo demostrar el amor por su padre y a su padre es a través de la obediencia. No hay mejor acto de amor de un hijo que el obedecer sin chistar a su padre. No hay preguntas, no hay cuestionamiento, no hay negociación. Amor y obediencia van de la mano. La obediencia a la palabra es la obediencia a Dios, es por amor a Dios que obedecemos y nos gozamos en obedecer a Dios. Así es. Solo déjame decir ahí, recalcar que, hermana, la única manera en la que usted y yo le podemos mostrar a Dios que lo amamos es a través de la obediencia a sus mandatos. No hay otra cosa. De balde está que yo me borracé el pecho, me vaya de aquí caminando hasta arrodillada a cualquier parte, o que yo diga, Señor, te prometo tal cosa, y que a la hora de las horas no se hace. No, usted debe de humildemente pedirle al Señor que le ayude a obedecer. Hay cosas que son fáciles, hay otras que no son tan fáciles, pero Él quiere que usted y yo seamos obedientes. Y así es la manera en la que usted le va a demostrar a Él cuánto te ama, cuánto le amamos. Amén. Solamente. Muy bien. La base de la obediencia. Cuando consideramos la obediencia a Dios, tenemos que reflexionar en lo maravilloso que Él es. Nosotros somos sus hijos, pero ¿qué clase de hijos quiere Él que seamos? La Biblia es el modelo y manual de Dios para nosotros. Obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios mismo. En Juan 15, el secreto para abundar es permanecer. El secreto para permanecer es obedecer. Y el secreto para obedecer es la rendición a Cristo. Lo dijo William A. Mirror. Punto número 1. Después de reflexionar en Juan 14, versos 15 y 21, que dicen así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Más claro, ni el agua. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso dicen esos versículos. Declara entonces brevemente la relación entre amar a Dios y obedecer. A ver, ¿cómo están esas respuestas ahí? ¿Quién quiere? Yo puse que está como entrelazado. Si lo obedecemos es porque lo amamos. Y al amarlo también lo obedecemos. Perfecto. ¿Alguien más? Yo puse, si somos obedientes a la palabra de Dios, entonces nosotros le demostramos que lo amamos. Perfecto. Ahí va, lo dijeron muy bien, entrelazado. ¿Quién más? Si nosotros le amamos, debemos de guardar sus mandamientos. Y así nosotros seremos amados por el Padre. Eso puse yo, hermano. Muy bien. Y déjenme compartirles lo que yo escribí.
Yo escribí, la manera de demostrar nuestro amor a Dios es a través de obedecer su palabra. La medida del amor del Hijo es la cantidad y calidad de obediencia que le tiene a su Padre. Y un punto muy importante, ¿cómo voy a saber obedecerlo si no conozco su palabra? Por eso es necesario conocer las Escrituras, es tener una relación íntima, amorosa con las Escrituras para poder saber cómo agradar a Dios y obedecerlo así como Él espera y demanda de mí que le obedezca como Padre. Interesante, ¿verdad? Punto número 2. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios para Israel en cuanto a la obediencia? Como dice Deuteronomio 10. ¿Qué pusieron ustedes? Yo puse, hermana, que teman a Jehová, que anden en todos sus caminos, que lo amen y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y que guardes los mandamientos. Perfecto. ¿Alguien más? Manita, ¿qué puso usted? Que guardamos los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que le temamos, que lo amemos y le sirvamos. No sé si está correcta la mía. Sí, sí, está sí. bien, porque tiene el mismo pensamiento. ¿Alguien más? Miren lo que dice el pasaje. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, hay claramente le pide que le tema y que viva de acuerdo a sus mandamientos. ¿De qué temor nos está hablando ese pasaje? ¿Es un temor de miedo? No, es un temor de reverencia, no el miedo que me aterroriza y que me empuja a alejarme de aquello, sino el temor de ofender su presencia en mi vida. Él me lleva a tomar las decisiones correctas que le traigan gloria a su nombre. Es un temor reverente de no ofenderle su presencia, ¿verdad? De no contristar a su espíritu. ¿Y con qué le vamos a servir según el pasaje? ¿Con qué le vamos a obedecer? ¿De qué manera le vamos a obedecer? ¿Qué dice el 12? Con todo tu corazón, que lo ames y que le sirvas con toda tu alma, con todo tu corazón, íntegramente, totalmente, no solo cuando estoy enfermita, que el oído, que la pancita o lo que sea que tenga y solo ahí le busco, sino que si voy a hacer algo para su gloria, como un privilegio de servicio en la iglesia o en mi casa, que es mi primer ministerio, que lo haga con todo mi corazón, sirviéndole a los demás como le sirviera al mismo Señor, como que lo estuviera viendo, ¿verdad? Pero Él está allí. Y luego dice, la obediencia a Dios, ¿de qué manera podría ser de beneficio y para tu propio bien, según el versículo 13? ¿Qué pusieron? Yo puse tendremos prosperidad, pero no estaba segura. ¿Qué más? Yo igual puse para que tengamos prosperidad. La vida será próspera. ¿Qué es próspero? ¿Qué significa próspero? ¿Qué podríamos decir nosotros para poder tener más idea y un ejemplo más claro de lo que es próspero? Que nuestra vida va a ser próspera. Déjenme decirles que prosperidad en Deuteronomio y en todo el Pentateuco se asocia con la bendición, ¿verdad? Con la bendición de Dios. Y nosotras sabemos que cuando somos bendecidas es porque estamos prósperas, tenemos de todo, no nos falta nada. Y es que hay una corriente
no sé, en los últimos años, ya muchísimos años, donde te habla de que la prosperidad está atada a los asuntos económicos, a la riqueza, a las cosas materiales que yo puedo poseer. Y déjenme decirles que sí puede tener parte de razón, pero la prosperidad material y la bendición que Dios ofrece va mucho más allá de esa prosperidad económica, ¿verdad? Material. ¿Qué más próspero puede ser uno? Si tenés paz, si estás tranquila, si no le temes a nada, que podés acobijarte delante del Señor y que vengan lo que venga, ¿verdad? El Señor está conmigo y Él va conmigo y yo estoy bien con eso. Entonces, la prosperidad para el israelita era muy asociado con las bendiciones. Obedeces, vas a ser próspero. Obedeces, vas a recibir bendición. Y parte de esta bendición, en otros pasajes, el Señor añadía larga vida. Entonces, yo no sé si muchas de nosotras queremos ya una larga vida, porque ustedes, Dios mío, ¿cómo está costando esto? Pero por eso el Señor dice, los robustos 70, ¿verdad? Ay, Dios mío, Padre, ten misericordia, porque los mejores años nuestros, pues, son aquellos 40, quizás 50, y llegamos a los 60 y Dios mío, todo se nos está cayendo, ¿verdad? Ya se nos bajó todo. Entonces, las canas, las arrugas, y dejemos eso, los males internos, pero de todas maneras somos bendecidas. Somos bendecidas, porque en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de las quejas que tenemos, de todo lo que nos pasa, podemos estar en paz y no hay nada mejor que tener la paz de Dios, ¿verdad? Entonces, ya eso, mis hermanas, es prosperidad. Ya eso es bendición. Entonces, cuando alguien le habla a uno y dice, es que no, los evangélicos son prósperos porque han invertido. Bueno, las palabras asociadas con eso, y perdonen, han sido muy usadas y yo creo que se ha abusado de ellas. Son las palabras, siembra para que coseches. Sí, el Señor dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y esa es una gran verdad. Pero mi hermana, mi motivación para dar nunca debe ser para que el Señor me mande el doble o el triple, porque mucho pastor irresponsable y pastoras irresponsables que andan por todos lados hoy, andan diciéndole a usted, necesito tal cosa, y si usted me la da, el Señor le va a dar otra mejor. Así que despójese de lo que usted tiene, que no le duela, tire aquí el dinero, tire aquí, y si no tiene dinero, las joyas, y si no, pues dígame de dónde podemos ir para que nos dé las propiedades que tiene. Así hay gente, propiedades, cosas materiales, carros, montón de cosas, teléfonos celulares. Hay una iglesia aquí que tiene una tienda de todo lo que la gente ha donado ahí. Y todo el mundo quiere pasar por El Salvador y pasar a visitar esa iglesia, ¿va? Porque es el gran boom. ¿Dónde queda Casa de Dios? Perdón, ya la mencioné. Tiene una exhibición con todas las cosas que la gente les dona de corazón a ellos, ¿verdad? Que el Señor haga su justicia. Ellos ya tienen su recompensa sin lugar a dudas. Así que, hermana, dé porque usted ha recibido por gracia y por gracia va a recibir también. Pero que no sea que yo le voy a dar 100 al Señor y Él me va a rezar 200. No funciona así la cosa. Aunque, déjenme decirles, el Señor no se queda con nada. Y yo soy testigo de eso. Así que tengan eso bien en mente. Obedezcamos al Señor y Él va a bendecir nuestras vidas, la va a prosperar y nos va a dar la vida que Él quiere darnos, hasta donde Él quiera, ¿verdad? Ok, ya les prediqué. Yo recojo la ofrenda. ¡Ah, la gran! ¡Ah, sáquenla! ¡Sáquenme esta mujer de aquí! La voy a bloquear ahorita. Mire, de verdad, cuando encuentren un lugar así,
donde les están diciendo estas cosas, dé para que Dios le dé doble, usted crea y que por fe, y le manipulan de esta manera como ya lo explicó Almi, aléjese de ahí. Ese no es el evangelio de Jesucristo, eso no es lo que el Señor ha mandado en su escritura, y eso es lo que encontramos precisamente en la palabra de aquellos que usan el evangelio para su propio beneficio. Así, por eso es importante que crezcamos en el conocimiento de las escrituras también. Por eso fue importante. ¿Alguien ahí tiene muy encendido su micrófono? Ya, Gracias. Por eso me pareció necesario meditar un poquito en lo que prosperidad significa. La prosperidad que hay, de la que se brota al tener esa relación con Dios, eso es la vida abundante, la vida feliz, la vida plena y satisfactoria, esas bendiciones de lo alto que Dios derrama en nosotros. Sí, Dios tiene cuidado de nuestras necesidades y Dios provee, pero también a veces Dios dice no, y Él sabe por qué. Y ¿saben? Yo he aprendido esto. Algunas veces o muchas veces Dios me ha dicho, no, mija, no, no te lo voy a dar, no ahora, no después, y también me ha dicho, no, nunca, porque Él conoce mi futuro, porque Él está en mi futuro y sabe de qué yo necesito y sabe que necesito aprender también. Así que por eso hay que confiar y ser obedientes, hermanas, hasta la muerte. amén. Hasta la muerte. Y que el Señor nos ayude a que, a que estemos y seamos fiel hasta el momento que nos lleve o venga por nosotros. Sigamos porque seguimos predicando. Muy bien, la palabra clave, la clave para la utilidad, para la revelación y para una vida llena del Espíritu Santo es la obediencia a la palabra de Dios. Eso lo dijo el doctor John. La práctica de la vida obediente. Vamos a la práctica ahora. Ya conocimos, ya hablamos de lo que es obediencia, ya hubo pasajes, ya hubo comentarios y ya la explicación. Vamos a la práctica de la vida obediente. El cristiano obediente todavía enfrenta batallas diarias con la tentación y el pecado. Por supuesto, estamos sujetos a esta carne. ¿Cómo puede usted practicar obediencia y obtener la victoria sobre el pecado? ¿Cómo? Las áreas importantes a considerar son la tentación, el pecado, la confesión y la victoria. Descubra la fuente y la causa de la tentación en los siguientes versículos. ¿Quién es el tentador? Según Mateo 44, del 1 al 3. ¿Quién es? El diablo. El diablo. Ahí está. Él es el tentador. Él tienta para hacerte, robarte las bendiciones de Dios, tienta para matarte, tienta tu vida, te tienta a ti para que tú desobedezcas. La desobediencia, lo contrario a desobediencia es rebeldía. Él es el Señor de la rebeldía. Él se ha opuesto a todo el plan de Dios. Él es el enemigo de Dios y el enemigo del plan de Dios. Por eso nos tienta, para que caigamos en esas tentaciones y seamos rebeldes igual que Él. B. ¿Quién no es nunca la fuente de tentación? Según Santiago 1:13. Dios. Dios. Dios no nos tienta, hermanos. Cuidado con decir, es que Dios me está tentando con esto, que siento que ya estoy cayendo. No, no es cierto, no. Dios no tienta a nadie. Dios permite las pruebas porque a través de ellas crecemos, maduramos y aprendemos el camino correcto de la vida en obediencia. Pero no nos deja solas. Su espíritu nos acompaña. ¿Alguien puso? Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de Santiago 1:13? Yo puse, hermana, Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Cabal. Perfecto, cabal. Entonces, la C. ¿Qué hace que usted sea atraído a la tentación? A Mi ver. propia concupiscencia. Soy atraída y seducida. Ahí, cabal. Déjenme leerles ese pasaje.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y qué es concupiscencia? ¿Alguien buscó en un diccionario? ¿Alguien sabe qué es concupiscencia? ¿No? Es el deseo y exceso de desear cosas no gratas que no le agradan a Dios. Eso es concupiscencia. Deseo y exceso de desear lo que no agrada a Dios. Nuestra carne quiere hacer todo lo contrario que el espíritu. Cada quien por su propia pasión, su ansia, que están relacionadas con el mal, eso que nos atrae. La promiscuidad sexual, por ejemplo, que no solo es física, es mental también, es emocional también. Deseos profundos, arraigados por hacer algo, sea bueno o malo, es esa pasión, esa fuerza, esa intensidad que se está rumiando en la cabeza, el deseo de hacer tal o cual cosa y que va en contra de la voluntad de Dios. La lujuria es deseo, especialmente por lo que está prohibido. 4. Utilizando Isaías 53, 53:6, Santiago 4:17, Primera de Juan 3:4, como guía, escriba una definición breve de pecado. ¿Qué pusieron ustedes? Pecado es todo aquello que me aparta del camino bueno para hacer lo malo. Y es así como infringimos la ley, o sea, los mandamientos. Según los versículos, ¿verdad? ¿Qué más pusimos de lo que es pecado? Yo Juan puse, 3. bueno, A ver, la diga bueno, la hermana. a ver, ¿quién de las dos? Anímese, ¿quién de las dos? A ver, Juan 3:4. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. muy bien. Y dice saber hacer lo bueno voluntariamente, ¿verdad? ¿Saben qué? Errar al blanco. ¿Han visto ustedes a los arqueros? Jalan el arco, apuntan y van directo, miden y saben por dónde y luego sueltan la flecha, pero en lugar de caer en el centro, fuera del círculo, errar al blanco, hacer las cosas y no hacerlas bien, desviarse, descarrilarse, apartarse del punto hacia donde tenemos que guiarnos, que apuntar, es desobedecer. Pecado es una infracción, es una transgresión, es un quebranto de la ley, un quebrantamiento de una ley moral o doctrinal, incluso, hermanas. Hay tanta herejía por la cual se glorían o se glorifican los mismos hombres, traen la gloria para sí mismos por tanta herejía que se creen más que sabios en la palabra, y es ahí donde comienzan a errar. ¿En qué difiere el pecado de la tentación? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Esa no la contesté, hermana. ¿No? ¿Alguien puso algo? El pecado de la tentación. ¿En qué difiere o cuál es la diferencia del pecado de la tentación? En que la oferta está allí, la decisión de caer en ella o no es del tentado, la oferta como en bandeja de plata. Miren, la tentación es una oferta. La tentación es una invitación a hacer el mal. La tentación me la puede estar tirando el enemigo, Satanás, el diablo, sus ángeles, o la tentación puede venir de mi propia carne, de yo andar donde no debo voluntariamente porque la curiosidad mató al gato. Esa es la tentación, es la invitación a hacer el mal, es el deseo aquello que Dios dice no al chisme. Y viene aquella hermanita, ¿verdad? Oremos por fulana, pero te voy a contar, es que por esto, y media hora de plática y no se ora. La tentación es, hermanas,
Es que hay personas que hasta le cambian la etiqueta de precio a las cosas en el mercado con tal de pagar menos. Y vienen y dicen, es una bendición porque pagué menos. Mentiras. Esa es la tentación. Caer en una oferta, en un ofrecimiento que solamente trae no crédito al nombre del Señor, y la palabra de Dios dice no, no a esto. O dice, haz esto, y uno no lo hace. Ahora, ¿cuál es el pecado? Que caí. Caí. No, miren, imagínese usted que está en el precipicio, parada en un precipicio, así, en el barranco, está en la mera orillita, pero usted tiene curiosidad, yo puedo, pasito más, no me voy a caer, pasito más, y usted la confiando en su propia fuerza de que no va a caer, pero usted está allí jugando con la tentación, pensando que usted va a controlar su equilibrio, pero no toma en cuenta otros aspectos, como que un pequeño vientecito, ¿verdad? Lo va a empujar al vacío, jugando, coqueteando con la tentación. Ahí es cuando es peligroso, hermano. Eso es peligroso. En tanto que Dios ofrece la victoria y la liberación, el hombre y las mujeres pueden pecar porque descuidan la provisión de Dios. Hay que hablar de esa provisión. Los pecados cometidos, pero que no son confesados, lastiman a Dios profundamente. Aunque el pecado no altera el amor de Dios, sí ocasiona una ruptura en la comunión con Él. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántas veces no hemos contristado al Espíritu Santo de Dios haciendo cosas que no le agradan? Difamando intencionalmente a una persona que tal vez nos lastimó y tal vez sí merecía disciplina a esta otra persona, pero yo busco venganza por mi propia mano, en lugar de dejar que sea el Señor quien me defienda. ¿Cuál qué dijimos que era necesario? Provisión de Dios. Dice, en tanto que Dios ofrece la victoria y la liberación, los hombres y las mujeres pueden pecar porque descuidan la provisión de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios, hermanas, para tener la victoria? ¿Qué nos ha dicho Él, que es su provisión para que nosotros tengamos victoria en nuestra vida espiritual? Ya aprendí el versículo. Su palabra. ¿Qué más? ¿Pero qué dice su palabra? A su hijo. Sí, pero la provisión para no pecar, la provisión para defenderme, que me provee de defensa. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad y nos libra y nos va guiando y nos dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero hay 6 cosas y aún una séptima. Que dice que Dios nos ha dado y que ahí está nuestra victoria. Es algo que yo me pongo, que yo me visto, que La armadura. La armadura de la armadura. La armadura. La armadura. Eso, exactamente eso. ¿Y cuál es la armadura? Se la quiero decir tal como es. ¿Cuál es esa armadura? Pues allí, teniendo esa provisión de Dios, es que yo puedo alcanzar a tener la victoria. ¿Y qué es? Es la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, que tenemos la justicia, ser justos delante de Dios, amar la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra, hermanas. Calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Estemos, mire, usted y yo como soldados bien sembrados los pies en la tierra, bien puestos, listos para la batalla. No nos está diciendo sal corriendo, ¿verdad? A buscar al enemigo y no. Usted esté bien sentada, bien parada. Cuando venga el ataque, sabrá cómo defenderse. Cuando venga el momento, presentará defensa con la palabra. Esa es la manera, la provisión que Dios nos ha dado para que tengamos la victoria. 5.
En el Salmo 32:5, David ora y confiesa su pecado. Gloria a Dios por ese salmo que nos trae esperanza también a nosotras. Por favor, describa en este versículo en sus propias palabras. A ver, ¿qué pusieron ustedes según entendieron de ese Salmo 32:5? Amén. A Yo ver. puse que es necesario declarar nuestros pecados para que Dios nos perdone de toda maldad. Es necesario que los confesemos. Confesión. Y la confesión es poderosa, hermano, para nosotros. Humanamente, la confesión es poderosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién puso algo más? Yo puse así como una oración, hermana Sonia. Ah. Puse, Señor, confieso mis pecados y no escondo mi desobediencia ante ti. Los reconozco y me arrepiento de todo lo malo que he hecho hasta hoy. Gracias por compartir, hermana, porque es algo muy íntimo. Y de igual manera yo les comparto. Yo escribí, no puedo ir por la vida acumulando pecado. Mi esperanza de recibir perdón por causa de mi desobediencia está en que Él, el Padre, me perdona. Ve mi corazón contrito y humillado y me perdona. Y mi disposición a no volver a pecar más en la misma cosa. No se vale. Señor, perdóname porque me comí el mango, ¿verdad? Y a la vuelta del mes, ay, Señor, me volví a comer otro mango, Señor, perdóname. Volví a mentir, Señor, volví a fallar, volví a pensar, volví a calumniar, volví esto. Por lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuidado. Cuidado, Dios como muy buen padre nos va a disciplinar por ser hijos desobedientes. Por tanto, declarar mi pecado delante de Dios me permite la esperanza del perdón. Confesarle mi pecado me restaura de nuevo a tener comunión gozosa con Él. Cuando uno confiesa su pecado, pasa algo en nuestra vida. Usted misma saca de su boca y lo escucha a su propio oído. Y cuando yo digo, voy a poner un ejemplo vago. Vale. Señor, en esta tarde yo te pido que me perdones porque me robé un par de lentes. No, dejemos eso. Porque calumnié a una hermana. Dije intencionalmente, Señor, hablé mal de ella para que pensaran mal de ella porque ella me había ofendido antes, Señor. Perdóname por eso. Cuando yo me escucho confesar algo tan bajo, algo que avergüenza, pasa eso. Mi corazón se avergüenza delante de Dios porque no merece Dios ese comportamiento de mi parte. Mi hermana no merece que yo me porte mezquinamente. Lo que sí merecemos es que Dios haga su justicia. Esperamos que Él obre, somos hijas del mismo Padre, si es que ella es creyente también, pues Dios que obre como Padre y Él sabrá qué disciplina poner. No es lo mismo decir, Señor, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. En nombre de Jesús, amén. No, allí no hay conciencia de que realmente mi pecado es malo. No hay conciencia de que quien verdaderamente ofendí fue al crucificado. Entonces, en el momento en el que yo digo, wow, chicos, chismosa, mala, mezquina, malintencionada, haciendo pecar a otra que me esté escuchando hablar mal de esta, pensando que lo que yo estoy diciendo es verdad. Ven que un pedacito así de pecado no es tan chiquito. Así que sigamos porque sigo predicando. No, está bien, está bien. La palabra, la práctica de seguir caminando cerca de Dios se puede ilustrar de la siguiente manera, y a mí me encantó ese dibujo. Miren, caminando, camino de escape, línea recta. Camino de la tentación, que es un desvío. En la línea central dice comunión con Dios, línea recta. Pecado ya me hizo vagar 40 años en el desierto rumiando otra vez el pecado y teniendo consecuencias.
Y hasta que no hay confesión, como nos guía ahí la flecha, que nos regresa al camino recto para la victoria, no tenemos eso. No hay victoria. Y la victoria, hermanas, se refleja en la cara. Y aunque le está doliendo, aunque tiene situaciones difíciles, usted está cubierta y llena de la sabiduría que la palabra que ha estado leyendo le trajo a su corazón. Así que, Primera de Juan 1:9. Ahí está. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Ese ya lo sabemos. ¿A quién se lo sabe? Yo me lo puedo. Dale, Anita. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Eso Ajá. qué es? ¿Eso qué es? Hermanas, esa es una aseguranza preciosa para nuestra vida. No es que nos está diciendo, mira, anda, peca y después venís, te arrepentís, que Dios te perdona. No. Es que porque de plano puedo venir yo con todo mi corazón arrepentido. ¿Sí? Iba para allá mi corazón, pero se dio la vuelta al lado contrario, a los pies del Señor. Dios me va a perdonar. Y me va a perdonar completamente, porque ya lo hizo de una vez y por todas, mi pecado pasado, presente y futuro. El asunto está en esto. La perseverancia en el mismo pecado me va a traer consecuencias dolorosas, porque la desobediencia duele, acarrea, acarrea chicote. Yo me lo conseguí por desobediente. Si no, miren nuestros hijos. Mi hijo se acuerda de cuando yo le disciplinaba, pero gloria a Dios, hoy me lo agradece. Y yo le agradezco a Dios que también en su misericordia Él me corrija, porque me ama. Así es. Muy bien. Hermana Sonia, perdón. Solo aquí consultarle, yo entré un poquito así en que no comprendía mucho cuando decía, porque le pone camino de escape. O sea, que camino de escape es que uno va derecho o que va buscando salidas. No. Fíjese, Anita, que cuando yo estudié esta lección la primera vez, igual, yo dije, pues escape, espérate. Cuando uno está en un edificio, dice salida de escape. Ajá. Está saliendo de la emergencia, ¿verdad? Hay un incendio y uno sabe qué camino agarrar para no quemarse. Ajá. No lo entendí bien, pero lo puse en mi corazón de esa manera. Me escapo de caer en tentación. Me escapo de caer en la vida de error. Me escapo de continuar con las prácticas pecaminosas y el único camino de escaparme de ser desobediente es el camino recto hacia Dios. Ajá. Por medio Sí, de la gracias. palabra. Así fue como yo me lo entendí. Está bien. Me lo expliqué para entender y lo puse de esta manera, con dibujitos y pintado. Entonces, Gracias. muy bien. Lee Romanos 6, 11 y 14. ¿Qué debemos hacer según el versículo 11 y 13? ¿Quién quiere compartir? A ver, Romanos 6, 11. Y ¿Quién 13. Ajá, Debemos estar muertos al pecado, puse yo. perfecto. Muertos al pecado. ¿Y qué, hermano? Mire, una vez yo vi este ejemplo cuando estaba compartiendo con un grupo de hermanas un mensaje en mi iglesia. Y yo les dije esto y se escandalizaron un par. Espero que no se me escandalicen ustedes. Cuando decimos nos consideramos como muertos al pecado, dije, imagine que usted está en un féretro, inerte, adentro de la caja, pues. Ya no hay vida, ya no hay respiración, ya está totalmente separada de un mundo. Nosotros debemos considerarnos así, como que ya estamos totalmente separadas de lo que es el pecado. Ya no debe reinar en nosotros esos deseos, esas ansias incontrolables por hacer el mal. Consideremos que ya no tenemos parte con ese mundo, ¿verdad? Con esas atracciones. Así considerémonos. Hermana Sonia, es que digamos que ya
no reaccionamos a los, como estamos muertos, vea. En el féretro ya no reaccionamos, nos tientan, ya no reaccionamos, porque estamos muertos. Fíjate que sí, pero es como no que no estemos llenas de nuestros sentimientos o que no tengamos vida. Así como tú dijiste, que ya no hay una reacción a esa tentación de caer en ella, que ya no me va, pues ya me resbala, ya me viene la tentación. Cada una de nosotras tiene una tentación distinta. No todas son iguales. A mí tal vez podría ser el café, que hoy en la mañana me tomé un café y hermanas me puse mal, enseñando y me puse mal. Para mí es el café, para alguna otra persona el mango. Entonces, si yo me ando acercando al café todo el tiempo, todavía estoy manteniendo el contacto con aquello que me hace daño. Entonces, considerarme muerta al café sería, Sonia, ¿para qué vas a comprar café si no tienes que tomar? Entonces, que me resbale pues el deseo de andar metida entre lo que aquello que me ocasiona traicionar la fe en mi Cristo Jesús, ofender la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Si a él le ofende que tome café, pues entonces debo considerarme como que yo ya no existo para el café. Y eso podemos aplicarlo muy bien a nuestra vida moral, a nuestra ética cristiana. Hay muchas personas que vienen al Evangelio cuando han salido de vicios, vicios grandes, vicios, llámese pornografía, alcoholismo, fumar, fumar otras cosas, o dependencia, hermanas, también de los que son las medicinas para el dolor. Hay mucha gente, hermana, yo conozco muchos caballeros que padecen de esto, que la misma, su mismo entorno les ha hecho adictos a este tipo de pastillas para controlar el dolor. Y cuando vienen a los pies del Señor, es un proceso de desintoxicación. Y es necesario para ellos el mantenerse constantemente recordándose, ¿verdad? Tener cuidado y posiblemente para muchos sea para el resto de su vida ese cuidado que tengan que tener de no volver a caer en aquello en lo cual su cuerpo estuvo acostumbrado a hacer. Muy bien. Pero en el poder del Espíritu Santo del Señor se puede, porque Dios obra milagros y Él ha hecho milagros de regeneración en nuestra vida y nos sigue perfeccionando y nos sigue santificando. Muy bien, ¿qué ha prometido? No, nos faltó la D. ¿Qué no debemos hacer según el verso 12 y 13? ¿Qué no debemos permitir? Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué es reine? Que no reine. Que no reine el pecado en nosotros. ¿Qué es eso? Que no gobierne, que no mande, que no tenga la autoridad sobre mi corazón, sobre mi mente. C. ¿Qué ha prometido Dios? Según el verso 14. ¿Qué pusieron? Que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Así es. Muy bien. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la maravillosa gracia de Dios. Amén. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? El regalo. Un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido, aunque la gracia, hermanas, créanme, es muchísimo más grande, más amplia, más profunda, abarca todos los aspectos de nuestra vida. Pero lo resumimos normalmente en decir que es algo que Dios me dio que yo no merecía. Yo no merecía ser su hija. Yo no merecía salir del infierno. Yo no merecía tener esa intimidad con el Dios grande. Yo no merecía que usted hiciera un sacrificio tan grande por amor a mí. Yo no merecía nada.
No merecía una salvación tan cara, pero Dios me la dio. No la merecía, pero cuánto la necesitaba. Muy bien. 7. Identifique y explique qué 2 pasos le ayudarán a vivir una vida de obediencia según Santiago 4:7. ¿Cuáles son esos 2 pasos? Yo puse someteos a Dios y resistir al diablo. Someter a Dios y resistir al diablo. ¿Someterse a quién? ¿Qué es Dios. someterse? ¿Qué es someterse? Estar bajo Obedecer. su gobierno, obedecerlo. Estar bajo autoridad voluntariamente, ¿verdad? Resistir al diablo. ¿Qué es resistir? Es Cuando ustedes agarran, mire, yo la resistencia. no tengo aquí ahorita, pero imagínense usted un hule, eso es una bandita de hule. Si el hule es de este ancho, vamos a poner aquí, si el hule es de este ancho y usted lo estira, las moléculas plásticas inmediatamente hacen fuerza para regresar a lo normal, ¿sí? Pero mientras más fuerza yo le hago, más resistente se pone el hule, ¿verdad? Es más o menos esa idea, no sé si soy clara en esto, pero es resistir, es esto, no dejarle ganar mi terreno, mantenerse, es como cuando se agarra el escudo de la fe, ¿verdad? Estoy así, el escudo me cubre todo el cuerpo y lo tengo aquí, embrazado, resistiendo. Así que esa es la idea. Cuando dice resistir al diablo, no nos está diciendo salgan a buscarlo para destruirlo, no. Salgan a declarar que esa tierra se la arrebatan al Satanás. No, nada de eso es bíblico. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, mis amadas, ese sí, por favor, busquen Gálatas, aquí está, 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ustedes que ya están en el Espíritu, ya no satisfacen los deseos de la carne. No es un deseo, no es una esperanza, es una realidad. Los que andamos en el Espíritu ya no satisfacemos los deseos de la carne. Sonia, Ahí está, ¿sí? creo que ese versículo, volviendo atrás, está relacionado con el versículo de Romanos 6:11, que dice considerémonos. Es que esa palabra, a veces, ¿qué quiere decir considerarnos, verdad? Pero encontré algunos versículos paralelos como que para que lo entendamos mejor. Y va a la par de lo que estás diciendo y a la par de lo que explicaste de la resistencia. Ajá. Así mismo ustedes, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. O sea, ya el pecado no tiene poder sobre mí. El que se lo da, el poder que le damos al pecado somos nosotras mismas. Porque ya Dios dijo, ya no más, considérense muertos a esto, ¿verdad? Y como decía quizá la hermana Claudia, un muerto ya no siente nada, pero el punto es que no estamos muertas todavía, o sea, esa es la gran realidad con la que nos enfrentamos todos los días, ¿verdad? Entonces, esa es una lucha que hasta cierto punto yo la debo de ganar por fe. Mira, ya Dios dijo que estoy muerta al pecado y que por consiguiente el pecado ya no tiene poder sobre mí. Sí, estoy rodeada de pecado. Y no solo rodeada, sino que de mí misma, de adentro de mí, salen cosas que no son agradables a Dios.
Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que resistir a esas cosas. Tengo que no permitir caer en la tentación. Y hermanas, es una lucha diaria, porque constantemente caemos, ¿verdad? Lamentablemente. Creo que nos vamos a librar cuando ya realmente estemos ante la presencia del Señor, ¿verdad? Pero por mientras tanto, luchamos a veces con cosas muy chiquitas, pero a veces con cosas muy grandes. Entonces es por eso de agarrarse, ¿va? Agarrarse al Señor cada día y decir, Señor, aquí está la palabra, protégeme con tu palabra, que no me entre ningún dardo, ¿verdad? Ayúdame. Pero como ya Sonia hace un rato, o sea, ¿de qué me va a ayudar el Señor si constantemente yo ni siquiera leo la palabra, ¿verdad? No oro, no permito que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Y el último pasaje que aquí Sonia va a tocar ahí es ese de Gálatas 5, que es un pasaje muy clave para todo el asunto del vivir en el espíritu o del seguir viviendo en la carne. Y así que tenemos ya el poder dentro de nosotros, agarrémoslo. Y cada día, pues, pidamos al Señor que nos ayude para poder resistir, para poder seguir adelante y para no pecar contra Él. Porque eso es lo que queremos, ¿verdad? No pecar contra Él. Mi hermana Alma Rosana, yo quería, no sé si estaría equivocada, pero ahora estaba leyendo también en lo de los pámpanos y la vid, Ajá. ¿verdad? Que dice el Señor que tenemos que estar agarrados a la vid, ¿verdad? Porque Sí. si la vid no nos sustenta, no podemos hacer nada, estamos muertos. Entonces dice allí un versículo que me gustó y lo subrayé, que dice, sin mí nada podéis hacer. Así es. Entonces tenemos que estar atados de la mano de esa vid para poder soportar los días malos y resistir al diablo, ¿verdad? O sea, no dejar que entre, ¿verdad? No dejar que se apodere. Sí, la ¿verdad? clave ahí en Juan 15 es la permanencia, ¿verdad? La permanencia en esa vida. Y Esa vid. nosotros sabemos que es en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Su palabra, todo lo que es Él. Y dice Jesús, dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, fíjense que después de eso viene esa gran promesa. Pedid todo lo que quieran y yo se lo voy a hacer. Pero nosotros invertimos el orden. Pedimos, pedimos, pedimos y no estamos permaneciendo en Él. Somos desobedientes. Queremos que todo nos caiga por nuestra bonita cara, ¿verdad? Y sí, estamos chulas, pero hay algo que yo tengo que hacer con lo que yo recibo diariamente. Entonces, son cosas que Dios me dice, va a pasar esto, pero tú tienes que hacer esto. Todo tiene, hay una causa y sobre esa causa va a haber un efecto. Y el efecto es el que nosotros queremos tener, ¿verdad? Realmente. Muy bien. Continúa, Sonia. Ya casi, ¿verdad? Gracias, Almi. Sí, vamos al resumen. Vamos al video. Vamos al resumen. Dice nuestro resumen así. Demostramos nuestro amor a Dios obedeciendo las enseñanzas de la Biblia y practicando un estilo de vida moral y recto. Pero la guerra espiritual frecuentemente desafía nuestra diligencia en buscar esa clase de vida, al punto en que nos apropiamos de las provisiones de Dios para la victoria. Podemos vivir un estilo de vida de obediencia. No seamos inmunes a la tentación, no somos inmunes a la tentación, pero no tenemos que ser sus víctimas. Los pecados no niegan el amor de Dios ni nuestra salvación, pero sí rompen nuestra relación con Él. Confesar sinceramente el pecado restaura nuestra comunión con Él. Y solo déjenme agregar una de las cosas que no dijimos en cuanto a la armadura que Dios nos ha dado, que nos pongamos para poder estar firmes en cuanto vengan las acechanzas de Satanás. Y es la oración. Orar constantemente a Dios, tener ese tiempo de plática entre mi Dios y yo.
Eso es privado. Eso es solo ese momento de él y yo, donde no necesito testigos. No tiene que ser el día de la oración una vez al mes en la iglesia, cuando yo llego y solo van a hacer 1 hora de oración y en media hora yo cuento toda mi historia para que oren 3 minutos. No, sino es mi tiempo que yo necesito pasar con él en oración. No para que yo le cuente toda mi lista de peticiones al Señor, sino para que escuche también de Él por medio de su palabra, su dulce voz en mi alma. Así es. Orar por los demás, interceder genuinamente por los demás, pidiendo al Señor que aquellos que están en el ministerio, en servicio, el Señor los ayude, los fortalezca, les provea y todo lo demás, como por aquellos que también pasan quebrantos de salud o quebrantos emocionales, hermanas, que también son muy reales. Y ese es un estilo de vida que nuestros hijos van a imitar. Así que el Señor nos bendiga en esta lección número 9 que terminamos en esta noche, y a mí me ha bendecido. A mí me bendijo mucho estudiar de nuevo este número, lección 9, mis hermanas. Ruego al Señor que a ustedes también. Amén. Así es. Amén. Amén.